Hola, estudiantes del séptimo A. Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. A continuación, vamos a profundizar un poco más en lo que son las liras populares y vamos a revisar el contenido o las actividades de los poemas que les dejé en el texto escolar. Es decir, los poemas que ustedes tienen que leer del texto escolar para completar esta actividad. Bien, para eso voy a compartir mi pantalla, voy a mostrar el material disponible para este video. Las liras populares. Bien, en la guía aparece una descripción de qué son las liras populares y vamos a repasar algunos conceptos de aquello. De partida, las liras populares están escritas en décimas. ¿Qué son las décimas? Son poemas que están escritos en estrofas de 10 versos cada una. Recuerden que las estrofas son esos bloques de textos y los versos son las líneas, ¿ya? Pero, ¿qué hacía singular o particular a estas liras populares? Bien, recuerden que este tipo de poemas se publicaron entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, es decir, hace ya se empezaron a publicar hace 150 años y terminó su periodo como de popularidad, por decir así, hace unos 80 o 70 años aprox, ¿ya? Eh, la particularidad que tenían estas liras populares es que tocaban temas de interés del público general, es decir, a las personas que no pertenecían a la aristocracia ni a estos grupos burgueses intelectuales, no, sino que las liras populares las leían los obreros, los campesinos, los trabajadores, las dueñas de casa, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso se llamaban populares, porque era como una forma de parodia o una forma de ironía contra las liras como culta, como contra la poesía formal, contra la poesía culta, ¿bien? Y que también lo hacía particular, de que sus versos o los poemas en sí eran era una directa crítica a la sociedad o hacia los gobernantes. Pero ¿por qué se producía esta crítica? Debido a que en aquella época las condiciones de vida eran totalmente distintas a las actuales. En aquellos años, en el Chile de aquellos años, del final del siglo XIX y principios del siglo XX, la gente vivía en condiciones de hacinamiento, la escuela no era universal para todos, de hecho muy pocas personas lograban llegar a la escuela, por ende había mucho analfabetismo, es decir, personas que no sabían leer ni escribir, y todo eso era una problemática social. ¿Ya? Y por eso las liras populares en el fondo eran como una forma de crítica o desahogo hacia esta injusticia, como podrán haber evidenciado en los poemas que tuvieron que leer, uno de Rosa Araneda y otro de Violeta Parra. ¿Ya? Y también como en aspectos más estéticos, las liras populares estaban compuestas de la siguiente forma. Como podrán fijarse en la imagen, tenía al inicio, arriba, una ilustración o unos dibujos, ¿ya? Y más abajo venía el texto. ¿Por qué le hacían esta característica de dibujo y texto? Era porque en aquella época mucha gente no sabía leer. Entonces, como para que el público entendiera, a la lira se le impregnaba este recurso visual para que la gente lo pudiera entender o pudiera inferir algo de lo que trataba la lira popular. ¿Ya? Y también se publicaban en pliegos, es decir, se publicaban no en un periódico en sí, sino que en tiras de papel, pero en formato independiente. Algo así como los flyers o los volantes que entregan hoy en día, ¿ya? Para hacerle alguna comparación más moderna. Ahora vamos a ver la actividad del texto escolar. Ustedes tienen que leer dos poemas. Uno que se llama Dos plagas más, El volcán Calbuco y el cambio tan bajo, de Rosa Araneda. Este es uno, y vamos a ver las preguntas que contiene. Aquí tienen que hacer solo tres preguntas, no tienen que responder las cuatro, ¿ya? Entonces, vamos a revisar la pregunta 1, que dice, ¿qué plagas se mencionan en el poema? ¿En qué se asemejan esas plagas? Explica. Para responder esta pregunta deben dirigirse déjenme contar, a la tercera estrofa. En la tercera estrofa le va a aparecer esto. El cambio a 13 penique es otra plaga infernal. Ya, aquí tenemos la plaga. ¿Qué es la plaga? Literalmente en el poema, el cambio a 13 penique. Sin embargo, ¿qué nos quiere decir este verso?
¿Qué mensaje de protesta nos transmite? ¿Ya? O sea, no vayan a responder, la plaga son el cambio de 13 peniques. No, porque eso es un recurso que utiliza la poeta en este caso para expresar sus intenciones, pero no lo hace de forma literal. ¿Ya? Entonces aquí le hacen una pequeña descripción. ¿Ya? Y en esa descripción le indica de que este verso refiere a que en aquella época el dinero tenía poco valor. ¿Ya? Entonces, si tenemos este verso que nos quiere decir aquello, la respuesta a esta pregunta está en la misma estrofa. O sea, para que logren responder, tienen que releer la estrofa ya para inferir a qué se refiere específicamente esta plaga, ya de que el valor tenga tan poco dinero. Segunda pregunta. En la tercera estrofa se menciona el poco valor del dinero, a cambio de 13 peniques. ¿Qué otra situación social se denuncia en esta estrofa? Lo mismo que la pregunta anterior. Ya tienen que releer nuevamente la estrofa y ahí van a identificar otra denuncia social que se hace en este poema. Básicamente, la pregunta 1 y 2 es releer y comprender lo que leen. Tercera pregunta. ¿Qué denuncias hace en la última estrofa del poema? Esta que está acá. ¿Ya? Lo mismo que la anterior, releer la estrofa y fíjense en el primer o los primeros versos. Al fin, señores, ¿por qué nos hacen tanto sufrir? Aquí, ¿a quiénes se refiere? ¿Quiénes son aquellos señores? ¿O quiénes podrían ser? Ya no nos dice textualmente quiénes son, ni con nombre, ni con apellido, ni con características, sino que nosotros debemos inferirlo. Pero fíjense también en las últimas estrofas. Para los ricos de ahora, solo es el Dios don dinero. O sea, aquí nos va entregando pistas de quiénes podrían ser o cuáles son las características de estos señores. Ustedes deben construirle sentido a esta estrofa. Ahora vamos con el segundo poema, que es Puerto Montt está temblando, de Violeta Parra. Vamos a ver cuáles son las preguntas. La número 1 dice, ¿por qué el hablante siente que el temblor es un castigo? Ya, fíjense en los versos al principio en donde el hablante lírico habla con Dios, ya, y analicen las respuestas que le da Dios al hablante lírico. Y pregúntense, ¿por qué Dios mandó este castigo? ¿Y contra quiénes mandó este castigo? ¿Ya? Por eso el hablante lírico constantemente habla con Dios. Quiere saber por qué mandó este gran terremoto. Pregunta número 2. ¿Con quién conversa el hablante durante el temblor? Esta es muy fácil, de hecho se la acabo de responder, así que está regalada. Y la tercera, ¿cómo interpretan las siguientes respuestas de Dios ante las preguntas del hablante? Aquí básicamente ustedes deben interpretar estos versos, ¿ya? Interpretar, deben leer y explicar qué entendieron ustedes a través de estos versos, porque dice, las siguientes respuestas de Dios ante las preguntas del hablante. Ya, se me acabó la paciencia y hay que limpiar este trigo. Para el tiburón son las redes. Esos versos son los que le responde Dios al hablante lírico. Pero ¿qué nos quiere decir o qué mensaje nos quiere transmitir? ¿Ya? Y la pregunta 4 no se hace porque había dejado que eran las 3 primeras de cada poema. ¿Bien? Entonces, chicos, espero que este video, chicos y chicas, espero que este video les haya ayudado un poco a resolver sus dudas, sus consultas. Y bueno, nos vemos entonces para la próxima entrega de guía y por ende un nuevo video más. Saludos y espero que estén súper bien.